Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Continuamos con la semana número 4 de nuestro módulo Valoración y Análisis Estadístico, donde estaremos ahora analizando los diferentes tipos de muestreo. En esta semana vamos a comprender los diferentes tipos de muestreo con el fin de realizar los análisis estadísticos más representativos. Del mismo modo, estaremos analizando las fórmulas necesarias para seleccionar correctamente a la población a la que se aplicará un estudio, así como la cantidad de los instrumentos necesarios que van a ser necesarios de utilizar. Para que nosotros podamos obtener información más confiable con los datos primarios, es indispensable minimizar la posibilidad de que la información venga prejuiciada, es decir, que de antemano nosotros estemos dando una respuesta a algo que estamos investigando. Por este motivo, antes de que queramos preguntar, debemos de analizar con mucho cuidado a quién se lo vamos a preguntar, además de seleccionar una cantidad mínima que nos ayude a reducir las probabilidades de error al momento de estar obteniendo los datos. Recuerden que es muy importante realizar las actividades de esta semana y también es preferible que, aparte de estar escuchando y viendo este video, ustedes también hagan las lecturas correspondientes antes de proceder a realizar las actividades. Esto con la finalidad de estar maximizando su aprovechamiento académico. Vamos a retomar algunos de los conceptos o elementos básicos. Una población es un conjunto de elementos u objetos de los cuales nosotros queremos obtener información, definida en el tiempo y en el espacio. También puede ser conocida con el nombre de universo. La muestra es el grupo de individuos que nosotros realmente vamos a estar estudiando y es, por lo tanto, un subconjunto de dicha población o universo. Debe ser representativo de dicha población y se debe definir con claridad los criterios de inclusión y de exclusión. Un individuo es cada uno de los integrantes de la población o la muestra. El número de individuos de la muestra se representa con la letra N y el número de sujetos de la población por la letra N mayúscula. Un censo es una investigación que va a cubrir a todos los miembros o elementos de una población dada. Generalmente es muy difícil estar realizando un censo cuando estamos hablando de poblaciones que van de miles a millones de individuos o de sujetos. Como lo hemos mencionado con anterioridad, el muestreo va a ser útil porque vamos a poder generalizar datos y proyectarlos al universo o a la población, pero esto a su vez introduce la probabilidad de que se cometa un error. Obviamente, mientras más baja sea esa probabilidad, entonces la ocurrencia del error será menor. Mientras más precisión nosotros necesitemos, tendremos que estar estudiando más el universo o la población. Para acotar este tipo de errores en la generalización se pueden usar dos tipos de parámetros. Primeramente tenemos el denominado margen de error, que es la máxima diferencia esperada entre el dato esperado u observado en nuestra muestra y en el universo. También tenemos el nivel de confianza, que es el nivel de certeza de que realmente el dato real esté dentro del margen del error que nosotros hemos estimado. La mayor parte de los estudios, tanto socioeconómicos como administrativos y como sociales, van a estar utilizando un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. El muestreo es muy utilizado dado que a medida de que se estudien universos mayores, el tamaño de muestra necesario representa un porcentaje menor de dicho universo. Por ejemplo, si estamos hablando de un universo o de una población de 10 millones o de 100 millones, la máxima muestra que nosotros vamos a estar necesitando va a ser de 385 instrumentos. Como usted puede ver en la tabla que se encuentra a su izquierda, mientras el universo va siendo cada vez mayor, la muestra también va a ser siendo cada vez mayor. Pero llega un momento en que ya no es necesario estar incrementando el nivel de la muestra para alcanzar el nivel de confianza del 95% y el de error del 5%.
En las investigaciones sociales y por ende administrativas, se van a estar utilizando dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Las características del muestreo probabilístico consisten primeramente en que es un muestreo cuantitativo. Todos los casos van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Es ciego a la hora de seleccionar los casos. No requiere un conocimiento de la población a estudiar. Persigue una inferencia estadística, además que requiere una muestra con mayor número de casos. Por otro lado, el muestreo no probabilístico es cualitativo. Todos los casos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador va a estar eligiendo los casos que más le interesen, es decir, aquellos que sean más ricos en información. Requiere un conocimiento más elevado de la población, persigue la inferencia lógica y requiere una muestra con menores casos. Los tipos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en que todos los individuos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Son los únicos que nos van a estar asegurando una representatividad y por lo mismo son los métodos más recomendados. Dentro de los tipos de muestreo probabilístico tenemos el aleatorio simple, que consiste en seleccionar de manera aleatoria a los sujetos de una población. Tenemos el aleatorio sistemático. En este caso, nosotros vamos a estar eligiendo una variable k que nos va a decir cada cuántos individuos nosotros vamos a estar entrevistando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra o una población, mejor dicho, de 100 individuos y elegimos como k el número 5, entonces de una lista nosotros vamos a estar eligiendo primero al individuo 1. Después vamos a estar eligiendo al individuo 1 más k, que en este caso sería igual a 6. Posteriormente el individuo 1 más 2k, que sería el individuo número 11, y así continuamos hasta llegar al número 100. Cuando estamos utilizando un muestreo probabilístico aleatorio y estratificado, vamos a estar agrupando proporcionalmente por factores clasificables, como puede ser el sexo, el estado civil, el estado de empleo o desempleo, la nacionalidad, etc. Cuando estamos utilizando un estudio aleatorio por conglomerados, entonces nos vamos a ir por fuentes de la población. Por ejemplo, toda la población de un determinado estado, toda la población que trabaja en una determinada industria, toda la población que acude a una determinada urna para ir a votar, etc. En algunas ocasiones, estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso, por lo cual se tiene que acudir a métodos no probabilísticos, aunque estos sean menos representativos. Entre los más utilizados tenemos el muestreo por cuotas. Es similar al aleatorio simple, pero sin una base de datos. Se entrevistan personas de manera aleatoria que nosotros suponemos cumplen características esperadas de la población. También tenemos el estudio intencional o de conveniencia, en el cual tratamos de obtener muestras representativas, seleccionando individuos típicos de la población, como es utilizar a los individuos a los que se tiene fácil acceso. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando un estudio educativo, pues podemos estar utilizando a los maestros, utilizando a sus alumnos universitarios. El estudio bola de nieve se usa mucho con personas en grupos marginales. Se entrevista a alguien representativo y este nos lleva a otros. Es decir, se elige a un individuo representativo de las características que estamos buscando y él nos va a llevar a otra persona que también cumpla con las características que nosotros estamos buscando. Finalmente tenemos el discrecional, que es a criterio del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Es importante determinar el tamaño de la muestra para realizar el muestreo. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se desconoce el tamaño de la población
es la que se muestra a continuación en pantalla. En este caso, N va a ser el tamaño de la muestra, Z va a ser el nivel de confianza del que ya se habló anteriormente, P va a ser la probabilidad de éxito o proporción esperada, que generalmente en este tipo de estudios es de 0.5. Q es la probabilidad de fracaso, que en este caso también es del 0.5, y D es la precisión, es decir, es el error máximo admisible en términos de proporción. Cuando nosotros conocemos el tamaño de la población, entonces es conveniente utilizar la fórmula que a continuación se presenta en pantalla para determinar el tamaño de la muestra. En este caso, la mayor parte de las variables van a ser iguales. Únicamente añadimos, en este caso, N, que va a ser el tamaño de la población, Z va a seguir siendo el nivel de confianza, P va a ser la probabilidad de éxito, Q va a ser la probabilidad de fracaso, que generalmente es de 0.5 respectivamente, y D va a ser la precisión, es decir, el error máximo admisible en términos de proporción. Por ejemplo, vamos nosotros a suponer que tenemos una población con un valor n igual a 113. El nivel de confianza que esperamos es del 95%, que equivale en términos de una tabla estadística a 1.96. La probabilidad de éxito va a ser igual a 0.5, la probabilidad de fracaso va a ser igual a 0.5 y la precisión que nosotros requerimos del estudio es igual al 5%, lo que equivale a un 0.05%. Si sustituimos todo en la fórmula que se presenta, encontraríamos que el tamaño de la muestra tendría que ser de 86. Generalmente, independientemente del número de decimales que aparezcan, siempre se redondea hacia arriba, de modo que tendríamos que estar entrevistando a 87 individuos. Como conclusión, el muestreo bien empleado es muy conveniente en poblaciones grandes y ayuda a reducir costos y tiempos en la investigación. Para que sea realmente representativo el muestreo, es importante utilizar uno probabilístico, pero no siempre va a ser una opción dependiendo de cuáles son las características de su investigación. No hay que olvidar que nosotros, al momento de estar utilizando muestras, siempre va a haber una probabilidad de error, que de hecho nosotros la definimos en la fórmula N que vimos en las láminas anteriores, por lo que se deben de reportar los niveles de confianza, los márgenes de error y el tipo de muestreo utilizado. Vuelvo a insistir que es muy importante que ustedes hagan las lecturas recomendadas para la semana, de modo que su conocimiento sea mucho más significativo y pueda tener aportaciones mejores a su tesis doctoral. También les encargo hacer las actividades de la semana y les comento que en la semana número 5 vamos a estar analizando los diseños de instrumentos y las preguntas de investigación. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.